Y hoy vamos a estar viendo el Sermón del Monte bajo el título de El ayuno verdadero aprobado por nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir el ayuno aprobado por nuestro Señor. ¿Por qué decimos aprobado? Porque, hermanos, hay diversas maneras en que las vidas pueden practicar el ayuno, y entonces muchas veces, sin darse cuenta, lo están haciendo de la manera equivocada. Esta mañana queremos nosotros ver qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo tocante a lo que es el ayuno. ¿Qué significa en realidad el ayuno? Pues el ayuno, mis amados, es el hecho de abstenerse de comida por algún tiempo, en el contexto de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Por un motivo religioso o espiritual o piadoso. Alguien se abstiene del alimento para concentrarse más en la persona de Dios que en satisfacer su propia necesidad. Es decir, que el creyente, el cristiano, hace a un lado el alimento para, pues, centralizarse, profundizar, por así decirlo, hermanos, en la voluntad de Dios, permitiendo entonces de esa manera, diríamos, el ayuno le ayuda a ser sensible al Espíritu Santo, sensible a la enseñanza de la palabra de Dios, y por lo tanto busca ponerla por obra. Entonces acude al ayuno. El problema es cuando el cristiano utiliza el ayuno, pero por motivos equivocados. ¿Cuántas veces, hermanos, se han acercado a mí y me han dicho: hermano, fíjese que tengo un problema. ¿Usted cree conveniente que yo pudiera ayunar por ese problema que tengo? Y entonces me he tenido que tomar la tarea de explicarle cuál es el ayuno que realmente Dios recibe. Y yo creo, hermanos, que aprovechando de que estamos estudiando el Sermón del Monte y que pues la Escritura nos lleva a meditar sobre el ayuno, yo aprovecharía, si Dios me da la gracia, en poder también mostrar por qué y cuál es la manera correcta de ayunar, cuándo no deberíamos de ayunar y cuándo sí deberíamos de ayunar. Y si me queda lugar, también poder explicarles las diferentes maneras de cómo ayunar. Ahora, el punto de nuestro interés y de nuestro estudio sobre el ayuno es la manera como nuestro Señor Jesucristo lo toca. O sea, tenemos que ser fiel al texto y entonces explicar por qué el Señor toca el tema del ayuno. Rápidamente, hermanos, en una cápsula, recuérdese que cuando el Señor está en el monte, están solamente los 12 discípulos, la multitud está allá abajo, pero solamente los 12 discípulos son los que escuchan este sermón conocido como el Sermón del Monte. Todos los demás están allá abajo, no escuchan esta enseñanza. Probablemente con el tiempo han de haber conocido lo que el Señor habló en el Sermón del Monte. Pero el Señor, después de que da las 8 bienaventuranzas, el Señor comienza y se concentra, hermanos, en explicarle a sus discípulos la manera equivocada de cómo los fariseos aplican la ley. Que entonces el Señor les muestra de que sus vidas no deben de ser como los fariseos, no deben de aplicar la ley como los fariseos, sino que realmente deben de conocer la ley, porque no van a hacer a un lado la ley, pero realmente conocer la intención, el espíritu de por qué Dios dio esos mandamientos, particularmente algunos que se refieren a los mandamientos que fue recibido por Moisés. Entonces el Señor dice: no hagáis como los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos hacen esto, dice, cuando oran para ser vistos, que cuando dan limosna lo hacen para, ¿verdad?, que ser considerados como hombres misericordiosos y piadosos. No hagáis como los fariseos. Entonces, con ese mismo espíritu,
pasa también el Señor a el ayuno, con esa misma línea. Por lo tanto, hermanos, les invito a que leamos el texto habiendo dicho lo que hemos dicho. Mateo capítulo 6, versículo 16, y vamos a leer hasta el versículo 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como quienes, como los hipócritas, pero ya saben ustedes a quiénes se está refiriendo, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Les invito, si pedimos la bendición del Señor y oramos en esta mañana. Aquí estamos nuevamente, Padre, agradecidos por todas tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, porque nos permites estar los hermanos aquí juntos, como dice tu palabra, para alabarte, mi Dios amado, pero para pedirte también que si tú tienes a bien, nos hables a través de tu santa palabra. Señor, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti para nosotros. Dánosla en esta mañana. Bendice a mis amados hermanos que están también aquí, Padre, y los que de manera virtual nos están oyendo, que tu bendición alcance también para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de meternos al texto, quisiera iniciar llamándoles su atención a una pequeña palabrita, y es la palabra, dice, cuando ayunéis. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice cuando ayunéis? Prácticamente el Señor nos está dando a entender, o más bien da por hecho, de que sus discípulos ayunan. O sea, no es algo que el Señor va a comenzar, que decir, miren, les quiero enseñar que hay una práctica piadosa que se llama el ayuno. No, espérate, yo sé que ustedes ayunan. Entonces el Señor los está diciendo, doy por sentado de que ustedes ayunan. Lo único que quiero decirles es que cuando ayunéis, y entonces les va a explicar, miren, tienen que hacerlo de esta manera. Hermanos, el ayuno es una costumbre que el pueblo del Señor ha tenido desde muy antiguo, desde Abraham y todo eso. Ya comenzamos a ver la práctica del ayuno. Contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo, a su nacimiento, cuando Cristo tenía 8 días y iba a ser circuncidado, estaba allí una mujer llamada Ana. En Lucas capítulo 2, versículo 37, dice que era viuda, mujer como de 80 años, 84 años, y entonces dice que esta mujer pasaba en el templo sirviéndole a Dios de día y de noche, y fíjese cómo servía al Señor. Dice que lo hacía con ayunos y oración. Quiere decir de que el ayuno y la oración es considerado inclusive dentro del servicio del Señor. Ahora, es interesante que esto nos recuerda algo. En las iglesias se ha abandonado la costumbre del ayuno. Y yo creo, hermanos, que el estudio de la palabra de esta mañana nos hace retomar y recordar ¿cuándo fue la última vez que nosotros ayunamos? Y eso yo te lo traigo a colación a tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, quiero ofrecerte un ayuno? ¿Verdad? Entonces, el problema es que hoy en día la iglesia se ha acomodado, está viviendo de una manera autosuficiente y no siente la menor necesidad de ayunar. Pero la palabra del Señor nos invita a que ayunemos. Si el mismo Señor, hermanos,
tenía la costumbre de ayunar. Díganme por favor, ¿dónde quedamos usted y yo? ¿Dónde quedamos usted y yo? Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 4, dice que nuestro Señor, en el momento que comenzó su ministerio, después dice de que fue bautizado y llenado del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto y dice la Escritura que él ayunó 40 días, 40 noches. Mateo capítulo 4, usted lo puede leer del versículo del 1 al 2. Hay otro predicador por ahí. Así que, hermanos, esta mañana yo quiero decirles que el ayuno, quiero recordarles que el ayuno tiene grandes beneficios importantes y hoy lo vamos a ver en esta mañana. Yo reconozco y quizás tengo que pedir perdón a Dios porque quizás no hemos tocado mucho sobre estos temas. Ya hemos hablado del ayuno, ya hemos hablado de la importancia, pero no lo hemos hecho muy a menudo. Y doy gracias al Señor de que vamos por el texto. Esa es la ventaja de estudiar un libro, que se va a encontrar con el texto y dice, bueno, este es el que me toca, este es el que nos toca, y hay que presentarlo. Bueno, como hoy nos habla el Señor acerca del ayuno. Entonces, esta mañana queremos ver cómo es el ayuno que Dios, nuestro Señor, desea. Primeramente, si ustedes me lo permiten, quiero ver con usted la manera equivocada. La manera equivocada como algunas vidas han ayunado. Por supuesto, aquí vamos a ver un extremo, como lo es para vanagloria, para orgullo propio. Pero hay personas bien intencionadas, pero que lo hacen de manera equivocada. Y quizás eso valdría la pena que esta mañana nosotros dijéramos, ¿habré yo ayunado, pero me habré equivocado de la forma como lo hice? Y entonces vamos a revisar. Pero directamente, hermanos, ¿cuál fue el problema que nuestro Señor Jesucristo estaba tocando? Y era la manera hipócrita de cómo los fariseos practicaban el ayuno. Vean por favor el pasaje nuevamente conmigo. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar. El problema es para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo quiero ver con ustedes 4 razones de por qué algunos ayunan. Y de estas 4, quizás la última, tendríamos un poco, diríamos, de validez. Pero la primera manera equivocada de poder ayunar, hermanos, es, por ejemplo, pensar que muchas veces, ¿verdad? Mi ayuno tienen que saberlo los demás. Que sepan que yo estoy ayunando. Y es una manera equivocada, ¿verdad? Una de las formas equivocadas es buscar aprobación. Muchas veces buscar con mi ayuno que Dios apruebe muchas cosas de las que yo estoy haciendo. Y entre ellos está, hermanos, el que muchas veces las personas buscan el ayuno para que las demás personas le tengan en gran consideración y le tengan como el súper espiritual. Y entonces dice el Señor, el problema es de que ya tuvieron su premio, ya tuvieron su recompensa. El ayunar, por ejemplo, hermanos, solamente para recibir algo de los demás y no del Señor, es algo que realmente el Señor rechaza. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, no se está haciendo para Dios, sino que se puede estar haciendo para satisfacción propia o para reconocimiento, que las personas se den cuenta de que yo ayuno. Y el Señor dice, el problema con tu ayuno es que tu corazón está lejos de mí. Tú estás haciendo muchas obras que aparentemente son buenas, pero el problema es tu corazón.
está lejos. Isaías capítulo 29, y Cristo por supuesto lo toca en el Evangelio de Mateo, cuando dice 29, Isaías capítulo 29, versículo 13. Estamos, hermanos, una de las maneras equivocadas es pensar que con mi ayuno voy a satisfacer realmente el corazón, o dijéramos la vanagloria propia nuestra. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo, ¿qué dice? Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero el problema es que su corazón está lejos de mí y su temor de mí pues no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay iglesias o hay reuniones donde dice vamos a orar, pero la pregunta es ¿y por qué vamos a orar? Mi esposa y yo venimos de una iglesia que si usted le pregunta ¿cuál era el día de ayuno? Lunes. ¿Y por qué ayunábamos? Bueno, porque el pastor dijo que teníamos que ayunar el día lunes. Y todos ayunábamos, hermano. No sé por qué se había dado la gran comilón el día domingo y el día lunes estaba ya tranquilo. Pero hermanos, una iglesia de 12,000 miembros, día lunes, día de ayuno. ¿Por qué ayunábamos? Porque el pastor dijo que teníamos que ayunar. Y no, mis hermanos, el Señor está diciendo que ayunar para satisfacciones propias, para reconocimiento, el Señor nos muestra que este tipo de ayuno es desagradable. Fíjese lo que dice aquí en Mateo capítulo 23 tocante al ayuno que anda buscando reconocimiento. Dice que estas vidas hacen todas sus obras, Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos. O sea, hay personas, hermano, que la manera como le hablan a usted y cómo se conducen, y de una manera que usted siente que como que están casi levitando, ¿no? Y dice, ¿qué será No, pues ando en ayuno y en oración. Tengo tantos días de estar ayunando, hermano. Tengo tantos días. Y entonces dice, bueno, ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Ya tuvieron su premio. Quería que la gente supiera de que estaban en ayuno. Bueno, pues ahí está su premio. En el cielo no lo tendrán. Porque vean lo que dice Mateo 23:5. Antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y el Señor dice, no, su oración, su limosna, todo lo que hagan, dice, que tu mano izquierda no se dé cuenta lo que hace tu derecha. Hazlo todo en secreto, y tienes algo que debes de saber. Mi Padre Celestial, dice, que está en secreto, tu Padre Celestial, que está en lo secreto, te recompensará. ¿Cómo? En público. Pero no lo promociones, no lo anuncies. Ahora, ¿cuál es el peligro, hermanos, muchas veces del ayuno? Vamos a hablar un poquito de esto. Es que el peligro que muchas veces, y esto sucede cuando usted promueve su ayuno, o de alguna manera sutil, dice, no, Dios me ha dicho que no tengo que decirle a nadie que estoy ayunando, pero a usted se le ocurre otras maneras de hacer entender de que está ayunando. Y como el Señor lo que mira es el corazón, y dice, yo ya sé por dónde vas. No lo estás diciendo, pero está dando a entender, ya lo hiciste. ¿Cuál es el problema muchas veces del ayuno, hermano? Que alguien puede llegar a una super espiritualidad, sentirse super espiritual, más que los demás. ¿Por qué? Porque yo soy una vida que ayuno. Entonces me siento seguro, me siento confiado de que Dios está conmigo porque yo soy una vida de ayuno, y poder sentirme, mi orgullo y mi carne, engañarme y hacerme sentir de que yo soy superior a los demás dentro de la iglesia, que yo tengo más conocimiento, más madurez,
y entonces, hermano, ¿verdad?, sentirme muy confiado dentro de la iglesia. Poder ver a los hermanitos sin darnos cuenta, como ellos no ayunan, son recién cristianos, sentirme el papá el papá de los pollitos. Sentirme que yo soy superior. Y mi corazón lo que está haciendo es engañarme. Por otro lado, yo voy a decirles algo. Hermanos amados, el ayuno tiene una gran bendición. Es esta: te hace sensible a la voluntad de Dios. Esa es una realidad. Por otro lado, hermano, cuando tú en ayuno estudias la palabra, hermano, sucede algo precioso. Como que si el Señor te comenzara a mostrar más verdades de las Escrituras, más de lo que tú estás leyendo. ¿Por qué? Porque tu corazón está tan sensible, el Espíritu Santo está obrando tanto en ti, que te hace comprender incluso verdades que están escondidos dentro de las Sagradas Escrituras. Es un misterio. ¿Cuál es el problema? El problema es que de repente el Señor te muestra una verdad y no te aguantas por irselas a hablar y irselas a decir a todos. Es como cuando te cuentan un chisme y ya te metieron en líos, ya te metieron en problemas. Y hay veces que yo le he dicho a un hermano: mira, hermano, no te quiero contar porque yo sé que te voy a poner una carga. No, hermano, pero cuente, no se preocupe, es que tú no sabes lo que me estás pidiendo. Porque si yo te cuento esto, ya vas a sentir el deseo de írselo a decir a tu esposa, a tu esposo, y estás con el gusanito. Y eso sucede muchas veces en el ayuno. Yo te invito a que te sometas al ayuno, pero buscando sinceramente al Señor, y vas a comprender las Escrituras y decir: Señor, esto yo no lo había entendido antes. ¿Y qué es lo primero que haces? Salir corriendo y írselo a decir a todos, cuando el Señor primeramente quería tratar contigo. Hermano, hay tanto que decir, pero ya imagínense, ya el tiempo ya me avanzó. Voy a brincarme. Ayunar con motivos equivocados, hermanos, esperando recompensas, pero recompensas pasajeras. Por supuesto que el ayuno te trae recompensas, pero la pregunta es: ¿dónde quieres tú la recompensa? ¿Aquí en la tierra o en los cielos? Porque si tú buscas aquí, bueno, la gente que anda diciendo, mostrando que anda ayunando y todo eso, y la gente le dice: lo felicito, hermano, mire, usted es un desafío para mi vida, realmente yo reconozco que yo no puedo hacer lo que usted desea. Entonces la gente te alaba, te reconoce, te aplaude, y el Señor dice que esa sea tu recompensa. ¿Querías reconocimiento? ¿Querías aplausos? Entonces que eso sea tu reconocimiento. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en el versículo 16. Dice: cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que, ¿qué dice? Que ayunan. Aquí viene el problema. De cierto os digo que, ¿qué, hermanos? Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es el problema de tener la recompensa aquí en la tierra? Hermanos amados, el problema es que dice: Dios me bendijo con una casa. ¿Cuánto te va a durar la casa? Dios me bendijo con un coche. ¿Cuánto te va a durar el coche? Todas las bendiciones que tenemos aquí, hermanos, son pasajeras. Son pasajeras. Se deterioran con el tiempo. ¿No es cierto? Pero entonces Dios dice: ¿qué tipo de recompensas quieres que yo te dé? Una aquí, que eso es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no existe. ¿O quieres aquella recompensa, como el Señor dijo: haced tesoros en el reino de los cielos, donde el hollín, donde el ladrón, donde el orín no corrompe, y donde aquello permanece para siempre?
Vea lo que decía Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor, ¿qué dice? Se cae. Entonces, ¿tú quieres recompensa aquí? Bueno, se te dará, pero recuerda, se te dio por anticipado, en el cielo no le encontrarás. Fuiste recompensado, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la forma correcta de ayunar? Como dijimos en la introducción, ayunar significa abstenernos de alimento para que tu vida y la mía realmente esté concentrada, se vea absorbida por algo que realmente tiene más importancia que tu comida. ¿Qué es lo más importante que tu comida? Mi Dios, mi Señor. Aleluya. Que entonces digo yo, si para mí comer es bueno, rico, delicioso, importante, pero tú dices, más importante para mí es mi Señor. Amén. Y entonces quiero abstenerme de algo que aprecio, mi comidita, para decirle a mi Señor, tú bien sabes cuánto amo mi comida, pero quiero decirte, tú eres más importante para mí. Qué hermoso. Y el Señor dice, amén. Yo soy más importante para ti. Entonces, pero ¿cómo es que debes de ayunar? Dijimos al principio que el ayuno, pues es, diríamos, es algo que el Señor nos invita a que lo hagamos. Y no es ejercicio religioso, no, hermano, es que, mire, hay tanto que hablar sobre esto. Si quiere, le doy 2 libros para que usted profundice. Mire, uno es del doctor Bill Bright, se llama El poder que está por venir. Es un libro así, todo el tema es el ayuno. El otro libro es del doctor John Piper, que habla acerca de el ayuno. Tengo hambre y sed de ti, se llama el libro. Entonces usted ya se imagina que me faltan 30 minutos para terminar. ¿Cómo le puedo hablar? Pero estoy haciendo lo posible de decir, hermanos, el ayuno tiene gran valor y es algo que muchos de nosotros lo hemos descuidado y que vale la pena volvamos a la práctica del ayuno. El Señor está diciendo cuando ayunéis, o sea, Él está diciendo, yo doy por sentado de que tú ayunas, yo doy por sentado de que tú eres una vida que ayunas. Entonces, lo único que quiero decirte es que cuando tú ayunes, debes de hacerlo de esta manera. Y entonces dice aquí el versículo 17, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarle a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿cómo dice? En público. Entonces el Señor nos está dando directrices de decir, mira hijo, sí quiero que ayunes. Yo no te estoy diciendo que no ayunes, al contrario, sí quiero. Y hermanos, en la Biblia encontramos tantos ejemplos de vidas que se reconocen, ¿verdad?, porque ayunaban, y no porque lo publicaron, sino porque realmente se mostraba que las Escrituras conocía Dios que ellos ayunaban, y la Escritura lo manifiesta. Empecemos por nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo fue una vida de ayuno y una vida de oración. Mateo capítulo 4 versículo 2 dice de que el Señor se iba a los desiertos, y se iba al desierto, y la primera vez dice 40 días y 40 noches. Los apóstoles eran vidas de ayuno y de oración. Marcos capítulo 2 versículo 20 nos habla de que ellos estaban o habían ayunado. ¿Quiénes? Los apóstoles. Como vimos hace un ratito en Lucas capítulo 2 y 37, Ana dice que servía en el templo al Señor, y lo hacía, dice, con ayunos y con oración. Si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos incluso hasta un gentil llamado Cornelio, un centurión,
que dice que el Señor veía sus limosnas y que más veía el Señor, hermanos, sus ayunos. Hechos capítulo 10, versículo 30. Cornelio reconocía y Dios apreciaba sus oraciones y sus ayunos. Los líderes en la iglesia también ayunaban. Hechos capítulo 13, versículo 2. Le cuento algo, hermanos. El apóstol San Pablo da por hecho que hay un momento en que la pareja no pueden estar unidos en intimidad. Entonces dice, esto es tiempo, decía Pablo, para estar en ayuno y en oración. Cuando era momento de abstenerse. ¿Qué más les puedo decir? Pablo era una vida de ayuno y de oración y de muchos ayunos. Quiero ir a ese pasaje. Ayúdame por favor, hermanos. Vamos a verlo. Rapidito, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6. El apóstol Pablo está dando su currículum vitae y está mostrando cómo era su vida, cómo había servido al Señor. Y dice aquí el apóstol Pablo en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo... déjenme llegar. Gracias, Señor. No es este pasaje. Mil disculpas, estoy tropezando. No, es que estoy en primera de Corintios. El versículo 5 habla de... Segunda de Corintios. Déjenme ver, hermanos. Dice, fíjese lo que Pablo decía de cómo había vivido su vida. Versículo 4, antes bien nos recomendamos, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. ¿Y sabe también en qué nos recomendamos? En ayunos. Capítulo 11, versículo 27. Pablo dice, en trabajos, está diciendo cómo ha dedicado su vida, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, y que, ¿en qué más, hermanos? En muchos ayunos, en muchos ayunos. Entonces la pregunta en esta mañana sería, ¿por qué yo debería de ayunar? Y voy a aprovechar, hermanos, sé que me estoy saliendo un poquito de la explicación del texto, pero yo quiero aprovechar para darle una aplicación a mi vida. ¿Por qué yo debería de ayunar? Hermanos, una de las cosas que hace el ayuno es mantener muy fresca la presencia de Dios en tu vida. Cuando eres una vida que te sometes al ayuno y a la oración, hermano, puede comenzar un primer canto de alabanza. Estás tan sensible que tú, cuando estás alabando al Señor, tú sientes como que si el Señor está realmente allí directamente contigo y que esa alabanza el Señor te la está recibiendo. ¿Por qué? Porque el ayuno te hace ser sensible a la presencia del Señor. Esa es una de las razones de por qué tú y yo deberíamos de ayunar. Segunda razón de por qué nosotros deberíamos de ayunar. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos vidas orgullosas, hermanos? Somos orgullosos y Dios necesita tratar con nuestro orgullo. Cuando tú ayunas, hermano, lo que haces es humillar tu alma, humillas tu corazón delante de la presencia del Señor. Y quiero decirte esto, también sales de la misma condición de haber estado en ayuno y oración. Alguien te ofende, te toque el claxon en el carro, te saque el dedo, te dice tal por cual, y tú míramela tranquilo. Dios te bendiga. Hasta tú le dices, Dios te bendiga. Cuando en otras te ibas detrás de él. No, ¿y qué? Pues, ¿y por qué? Pues, ¿y quién eres tú? Pues, ¿me entiendes? Porque aparece tu soberbia, tu orgullo. Pero cuando tú eres una vida de oración y de ayuno, amado hermano, lo que tú experimentas es la humildad.
¿Por qué? Porque te has llenado de aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Salmo 35, 13, rapidito, hermanos, porque ya me agarró la tarde. Pero yo, dice, cuando ellos se enfermaron, yo me vestí de cilicio, decía David. Fíjese cómo dice: afligí mi corazón, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. ¿Qué quiere decir, hermano? Afligí. Mi alma se hizo humilde, sencilla. Por otro lado, cuando tú ayunas, te vuelves más dependiente de Dios. Nosotros somos bien avispados, hermano. No somos autosuficientes. Y en nuestra autosuficiencia, Dios no es agradado, Dios no es glorificado. Tú puedes arreglar muchas cosas con tu inteligencia. Tú puedes arreglar muchos problemas con la experiencia que tú tienes. Pregunta: ¿quién es glorificado en esa situación? Eres tú, no es Dios. Pero cuando tú eres una vida de ayuno y de oración, lo primero que dices: Señor, ayúdame. Tengo este problema por delante. Te pido, Señor, que tú te manifiestes. Señor, yo te pongo a ti primero. Señor, esto no se va a solucionar si tú no me das la gracia. Pero cuando eres una vida sensible a hacer eso, cuando tú eres una vida de más ayuno y oración, eres más sensible a depender de Dios y no a depender de tu autosuficiencia. ¿Qué dice la Escritura? No confíes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Entonces, hermano, el ayuno te ayuda a que tú dependas más del Señor y menos de tu autosuficiencia. Lo otro, hermanos, es que el ayuno te ayuda también a controlar tu disciplina. ¿Cuántos de los que están aquí dicen que yo no tengo disciplina? Solo paso con el celular, con la televisión y no logro controlar. Otro con el licor, es que ya la voluntad ya me la ganó y no logro. Comienzas a practicar el ayuno. El ayuno te ejercita a dejar de comer, ¿no es cierto? Entonces es que yo soy un comelón. Pero Señor, yo quiero ayunar porque te quiero agradar. No es que me quiera poner a dieta, Señor. No es eso. Lo que quiero es buscar más tu rostro. Y cuando menos sientes, el Señor te ejercita en el ayuno como para que tú dejes y comiences a ayunar televisión, comiences a ayunar celular, comiences a ayunar alcohol, drogas, sexo. ¿Por qué? El ayuno te comenzó a ejercitar. ¿Me estás comprendiendo lo que estoy tratando de decir? Sí. En fin, podemos seguir hablando de más beneficios del ayuno. Pero el ayuno correcto, hermanos, el ayuno correcto que el Señor nos enseña aquí es que debe de ser el ayuno no para los hombres, sino que debe de ser para Dios. Dios debe de ser el objeto y el motivo de nuestro ayuno. Por favor, regresemos rápidamente a Mateo capítulo 6. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, que nadie sepa de que tú estás ayunando. Es verdad, si te pones muy palidito cuando ayunas, pues entonces hoy sí usa el brochure. ¿Verdad? ¿Así se dice? Blush, el blush, el rubor. Que nadie sepa. Ya me puse pálida, Señor, por estar en ayuno. Señor, que nadie se dé cuenta. Me voy a poner el Calvin Klein, el Paco Rabanne, y que nadie sepa que yo estoy en mi mejor, no, aunque yo estoy ayunando delante de tu presencia. Que nadie sepa. Porque esto es entre tú y yo, Señor, together. O sea, solo tú y yo, nadie. Es la manera. Dios debe de ser el motivo de tu ayuno. ¿Por qué vas a ayunar? Porque tú quieres tener un encuentro fresco con Él. Tú
Tú quieres realmente, hermano, has caminado cuánto tiempo en el desierto, cuánto tiempo has andado en el sequedad espiritual, cuánto tiempo tu vida ha estado en la iglesia pero no en Cristo. Has leído la Biblia pero no la palabra de Dios. Hermano, es tiempo de sentir la frescura de la presencia viva del Señor, y el ayuno es un medio, es un mecanismo diseñado por Dios para que tú tengas encuentros frescos con el Señor. Son encuentros especiales con Él. Tú ayunas porque tú lo necesitas a Él. Hermanos, ¿cuál es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno es tu necesidad por Dios. Es que yo ayuno porque te necesito, Señor. Es todo. Yo no quiero casa, yo no quiero... No, Señor, yo ayuno. Yo no, Señor, porque tengo este problema, voy a ayunar. No, mi problema es la falta de tu presencia en mi vida. Y ese es el problema que quiero arreglar. Te amo, Señor, pero me siento alejado de ti. Rápidamente, así solamente, porque fíjense, hermanos, les voy a contar este pasaje que está en Lucas. Llegaron los fariseos y le dijeron al Señor: Señor, los discípulos de Juan ayunan. Todo el mundo ayuna. ¿Y por qué tus discípulos no los vemos que anden ayunando? Y el Señor les dijo: cuando el esposo está con la esposa, ¿para qué van a ayunar? Si el esposo está con la esposa, están felices, están juntos, se sienten la presencia el uno con el otro. Entonces, ¿por qué van a ayunar? El esposo está con la esposa. He aquí el esposo, Cristo. Los discípulos, ellos son mi esposa. No tienen necesidad. Ellos sienten mi presencia, oyen mi voz, están conmigo. ¿Para qué van a ayunar si yo estoy con ellos? Un día, fíjese, un día el esposo les será quitado. Entonces ellos sentirán la necesidad de ayunar. ¿Comprendiste esa iglesia? Amén. Cuando tú sientes que vas a la iglesia pero no experimentas a Cristo. Lees la Biblia pero todo es puro conocimiento, pura teología fría y seca, pero no la vida de Cristo. Entonces ha llegado el día en que si tú amas al Señor, en que si tú amas la presencia de Cristo, ha llegado el día en que deberías de empezar a ayunar, porque para eso se ayuna. El motivo es Dios, la necesidad es el Señor. Entonces, hermanos, dice la Escritura: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto, te recompensará en público. Mis hermanos, el tiempo ya llegó, pero mi estudio no lo he terminado, y los que estén interesados les voy a mandar mi bosquejo, que es mucho más de lo que hemos compartido en esta mañana, porque quisiera que usted, Dios lo desafiara a empezar a practicar la vida del ayuno. Yo mismo me veo desafiado. Hubo una vez, hermanos, un endemoniado, y los discípulos han de haber estado quizás como aquellos hermanitos pentecostales, ¿va? ¡Que salga el demonio! Y que el demonio no saliera. Los discípulos ahí
cansado de ya de tanto, y sale y no sale, y que te digo que salga, y llega el padre del muchacho y dice: mira, tus discípulos, tu brillante Pedro, no pudo. Juan, tu discípulo amado, el que dice que te ama, tampoco pudo. Y dijo el Señor: ay, dijo, generación, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y el Señor solamente dijo: vaya, déjalo, sal de ahí. Y el demonio lo dejó. Y se quedan los discípulos. A ver, Señor, ¿cómo está esto? Nosotros en tu nombre, y no se pudo. Y él dijo: es que este género no sale si no es por medio de ayuno y de oración. ¿Conoces el texto? ¿Conoces el pasaje? Ok. Entonces, hermanos, en aquello que está relacionado la gloria de Dios, el agrado a Dios, es donde nosotros necesitamos decir: Señor, necesito ayunar para que en realidad tú te manifiestes y tú seas glorificado. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. El ayunar de forma correcta tiene su recompensa. Y es que al hacerlo en el secreto, el Señor se ha de manifestar con su poder públicamente. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos: ay, Señor, yo quiero un trabajo, Señor, y como quiero ese trabajo, voy a darte, ¿qué te parece si te doy tres días de ayuno? Eso es querer torcerle el brazo a Dios con nuestros ayunos. Señor, y hay veces decimos: yo voy a ayunar por esto. En la Biblia aparecen distintas formas de que las vidas ayunaron, y todas estaban en relación a los propósitos y a la gloria de nuestro Dios. No es para ganancia personal. ¿Comprende eso, hermano? No es el motivo, no somos nosotros, el ayuno no somos, sino que el motivo es Dios, es el Señor. Así que cuando tú ayunes, examina tu corazón. ¿Por qué quiero ayunar? Alguien: voy a ayunar porque quiero este trabajo. Señor, esa empresa me gusta y yo cuánto no he querido trabajar en ese lugar, así que yo te voy a ayunar, Señor, para que tú me des ese trabajo. Y tal vez no era la voluntad de Dios. El Señor quería llevarte a otro lugar. Y tenga cuidado, hermano, porque hay veces cuando nosotros somos necios, el Señor nos concede conforme a nuestra necedad. Y dice: me has orado tanto, me has pedido tanto, no es mi voluntad, pero eso es lo que quieres. Ahí te va. Y ya cuando estábamos ahí: Señor, es que aquí no me gusta, que no es eso. Pero tú eras lo que querías, ¿no? Hasta me ayunaste. Hermanos, que nuestro ayuno sea solamente para buscar la gloria del Señor. Y si yo estoy pasando un desierto, Señor, que tu gloria se manifieste en mi vida. Yo te necesito. Y el Señor dice que Él vendrá como rocío sobre el desierto, soplará como rocío sobre el sequedad. Y el Señor promete darnos de su agua, de su presencia. Así que, hermanos, en esta mañana, número uno, si tú has dejado el ayuno, lo hemos dejado. Yo tengo que confesar, hermano, tengo meses de no ayunar. Yo soy el primero que lo necesito. Pero por eso el Señor nos da su palabra, como quien dice, para desenterrar lo que está enterrado, para sacar, limpiar lo que necesita ser limpiado.
Así que gracias a Dios por la palabra de nuestro Dios, porque su palabra viene para sanarnos, restaurarnos, mostrarnos. Así que en esta mañana digámosle: Señor, danos con tu espíritu el deseo de agradarte y de que tú realmente, Señor, sea lo que yo más aprecie en mi vida. Quita de mí ídolos, quita de mí ídolos, y sé tú lo que más yo anhele por encima de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor, que ha venido a mostrarnos nuestra gran necesidad. En realidad, de todas las más grandes necesidades que tenemos, tú eres nuestra mayor necesidad. Tú eres nuestra mayor necesidad. Sabemos que necesitamos muchas cosas, pero tú eres nuestra mayor necesidad. Te pedimos que nos apartes de aquellas cosas que nos distraen, que nos apartan, Señor, de lo más importante, como lo eres tú. Señor, haz que nuestro corazón te desee y te anhele. Aleluya. Hay un canto, hermano, que estoy sintiendo en mi corazón, que dice: oh Jesucristo, tengo hambre y sed, pero de ti, Señor.